Un texto maravilloso se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 17. El texto bíblico dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. En otra porción, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 7, dijo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En estas dos epístolas, el apóstol Pablo presenta un principio sumamente hermoso. Un principio que tiene que ver con aprender de aquellos que nos presiden en la fe, con aprender de aquellos que han caminado antes de nosotros por los caminos del Señor, de observarlos, de considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y de acabar imitando su fe. Y el día de hoy yo quiero invitarles a mirar la vida de un hombre extraordinario, la vida de un hombre que definitivamente ha marcado la vida de miles de personas, no solamente aquí en Bolivia, sino también en diferentes lugares del mundo, y que hace 2 días Dios lo ha llamado a su presencia. Estoy hablando del pastor Willy Aliaga, un hombre extraordinario. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo con nosotros predicando el Evangelio unas cuantas veces y en algunas actividades, y siempre nos ha bendecido con el ejemplo y con la profundidad que él tenía en las Escrituras. Pastor Willy fue un hombre que nació en 1933. Sirvió como pastor durante más de 52 años de edad. Ahora, a los 86 años, después de un ministerio sumamente próspero, extraordinario, hace 2 días Dios lo llamó a su presencia. Recuerdo que él me contó en una ocasión cómo había recibido a Jesús. Él estaba caminando por el prado y de repente se le acercó un joven y lo invitó a pasar a una iglesia. Él no creía en Dios, tenía muchas dudas, pero ese día él ingresó en la iglesia y allí en ese lugar el mensaje del Evangelio impactó su corazón. Él dice: cuando hicieron el llamado yo recibí a Jesús, pero yo no sabía bien qué era eso. Pero cuando salí de la iglesia, un muchachito se acercó a mí, un joven, decía él, y me dijo: Willy, te acompaño hasta tu casa. Y lo llevó desde la iglesia hasta su casa. Fueron caminando cuadras y durante todas estas cuadras, este joven le presentó el Evangelio, le explicó quién era Jesús, le explicó lo que él había hecho, le presentó toda la historia de Jesucristo y sus propósitos. Cuando él llegó a su casa, volvió a hacer la oración de fe con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Y a partir de ese día, la vida del pastor Willy Aliaga cambió por completo. Empezó una nueva etapa sumamente maravillosa en su vida, una etapa preciosa, una etapa sumamente extraordinaria. Me contó que después de un tiempo Dios lo llamó al ministerio. Él era un hombre muy intelectual, muy capaz, fue asesor de muchos lugares, un hombre muy preparado, pero Dios lo llamó al ministerio. Y entonces él dijo: está bien, Señor, yo te sirvo, pero dame 1 año para que acumule un buen fondo económico y entonces con ese fondo yo me voy y te sirvo. Y él me comentó cómo ahorró todo lo que pudo. Y cuando se cumplió el año le dijo: muy bien, Señor, ahora ya tengo un seguro para servirte, así que manos a la obra. Y apenas había tomado la decisión, la esposa se enfermó. Y en cuestión de días, todos los ahorros que había hecho llegaron a 0. Y cuando llegaron a 0, y él oraba y decía: Dios mío, no te entiendo. Tú sabes que anhelo servirte, tú sabes que te amo, pero ¿qué voy a hacer ahora? Y él me contó que aquel día el Espíritu Santo le habló al corazón y le dijo: Willy, así te quería ver. Ahora ya no dependes de tus capacidades ni de tu dinero. Si me vas a servir, quiero que dependas únicamente de mí. Y quiero que tu fe y tu confianza esté solamente en mí. Y así arrancó el ministerio.
un ministerio sumamente extraordinario. Pastoreó una iglesia por más de 52 años, la iglesia Roca Eterna, una iglesia preciosa. Dios lo llamó a que trabajara con gente aymara y que levantara esa iglesia en un lugar tan precioso, gente muy humilde. Hoy en día, cuando tú vas a ese lugar, la iglesia ha crecido, ha prosperado. La mayor parte de todos los hijos de los hermanos de esa iglesia son gente profesional, gente de influencia. Algo sumamente extraordinario. Desarrolló su ministerio a nivel nacional e internacional como presidente de las Asambleas de Dios de Bolivia, representando a más de 2.500 iglesias en Bolivia. Fue representando a la iglesia en Bolivia, a otras naciones, a convenciones, a congresos, a seminarios. El impacto que él tuvo fue sumamente extraordinario. Un hombre maravilloso. También fue rector del seminario teológico donde yo estudié. Y les voy a contar una anécdota. Yo estaba estudiando teología, él era mi catedrático, siempre lo admiré. Y un día él llegó y pasó adelante el púlpito, acabó la clase y comenzó a quebrantarse. Y entonces nos dijo: hermanos, por favor, quiero pedirles que oren por mis nietitas, porque ellas todavía no conocen al Señor y el anhelo profundo que yo tengo es que ellas conozcan a Cristo. Y yo estaba allí, yo habría tenido ese tiempo unos 20 años de edad, o 19, no recuerdo. Y me acuerdo que yo escuché al pastor, y ese tiempo yo ya había empezado a liderar jóvenes en la iglesia, a predicar el evangelio, se habían empezado a convertir los jóvenes. Entonces yo dije: Señor, me fui a la casa y dije: Señor, tú has tenido misericordia para ayudarme a llegar a algunos jóvenes. Dame gracia para alcanzar a las nietas de este hombre que te ama. Yo ni sabía quién eran sus nietas. Y me metí a orar y ayunar una semana, 7 días sin parar, solamente pidiéndole a Dios: Señor, por favor, que las nietas del pastor Willy lleguen a conocerte. Por favor, Señor, que las nietas del pastor Willy lleguen a conocerte. Mira, yo no sabía, debería haber titulado al mensaje Historias Cruzadas, porque unos años después, cuando mis pastores tenían que irse a Costa Rica, me reunieron en un almuerzo muy informal y la pastora Rosibel me dijo: Sergito, ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Yo: muy bien, pastora. ¿Y estás orando por quien va a ser tu esposa? Yo ese tiempo era soltero, era pastor de jóvenes. Y yo le respondí lo que todo joven responde: oh sí, pastor, lo suficiente. Oro por ella mañana, tarde, noche, medianoche, media mañana. No, le dije: sí, pastor, estoy orando por ella. Y ella me dijo así: ¿y tú sabes cómo la quieres? Y yo me puse así, sorprendido. Le dije: pastorito, Dios conoce qué es lo mejor para mí. Y ella se rió y me dijo: Sergito, mira, si tú no sabes bien lo que tú quieres y lo que esperas de una mujer, ¿cómo vas a reconocerle el día en que Dios le envíe? Tienes que saber lo que quieres. Y yo dije: es un muy buen punto de vista. Así que recuerdo que me fui, me puse a orar y a pensar en el tipo de compañera que yo anhelaba. Un montón de detalles. Es más, me acuerdo que escribí en un hoja y dije: Señor, me encantaría que sea así, humilde, que sea así, todo lo que te puedes imaginar. Y después de eso oré y le dije: Dios mío, mira, si tú me preguntas, así yo, me encantaría. Y ese día me fue. Yo estaba en el Trufi yendo a Miraflores, y mientras iba en el Trufi, me pasó algo sumamente extraordinario. Yo sentí la voz del Espíritu preguntándome al corazón: muy bien, Sergito, ya me dijiste cómo te encantaría tu esposa interiormente, pero nunca me dijiste cómo te gustaría físicamente. Y yo me puse colorado y dije: Dios mío, qué carnal que soy. Pero ya había caminado como 8 años con Dios, había aprendido a escuchar la voz del Espíritu, yo sabía que era Él, pero pensé un momento y dije: no tengo nada, como un prototipo. Y en ese momento pasé por el estadio
Y justo al frente del estadio había una gigantografía más grande que esta, inmensa, con una muchacha sumamente hermosa agarrando una botellita de agua vital, toda vestida de blanco. Y cuando yo vi la foto, recuerdo que yo miré y dije, wow, Señor, si tú me preguntas, me encantaría alguien así. E inmediatamente sentí en mi corazón que el Espíritu Santo me dijo, listo. Y ¿sabes? Fue tan impactante que recuerdo que yo me di la vuelta de la ventana del Trufi para ver si había escogido bien. Entonces me di la vuelta y miré la gigantografía y dije, oh no, sí Señor, si tú me preguntas, me encantaría alguien así. 2 semanas después yo estaba dando una charla sobre noviazgo en la célula de Claudia Fernández. Y de repente, la chica de la gigantografía llegó por primera vez a la iglesia. Recuerdo que dio la santa casualidad que cuando yo estacioné el auto en el garaje de Claudia, Claudita abrió la otra puerta y entró ella. Yo me la encontré de frente. Y miren, yo amo a Dios, pero no tengo muy buena memoria para recordar rostros. Entonces yo la miré y dije, te vi en algún lado. Te conozco de algún lado. Y ella sonrió. Y ese día yo hablé y siempre digo esto, tú te das cuenta cuando tú estás hablando y de repente hay una muchacha que te mira y te coquetea. No era mi caso. Esta muchacha era súper ubicada, súper tranquila. Y cuando acabó, se fue. Yo igual hice otras actividades. La siguiente vez que vino fuimos todos a comer. Y recuerdo que estábamos comiendo y una vez más yo le dije delante de algunos jóvenes, Carlitos Leaño estaba ahí, y yo le dije, mira, estoy seguro que te he visto en algún lado. Y entonces Carlitos me dice, pero pastor, claro que la has debido ver. Si ella tiene una foto gigante ahí en el estadio agarrando una botellita de agua vital. Y recuerdo que yo los miré y dije, vengo en un momento. Y me salí corriendo, me fui al baño y dije, no, Dios mío, esto no puede ser. Oh Señor, ¿tú estás obrando un milagro de esos niveles? ¿Se abrió el mar rojo? ¿O Satanás está luciendo con esta prueba? Pero de algún lado viene esto, ¿no? De casualidad. Así que decidí actuar por principios más que por sentimientos. Y dije, Señor, yo no voy a mover ni un dedo hasta que yo no vea que realmente ella te ama, porque no funciona así. Yo sé cómo tú deseas que sean los procesos. Y entonces Carlita se comenzó a ser mi mejor amiga. Es otra historia, en algún seminario de noviazgo le contaré. El hecho es de que a partir de ese día pasaron como 9 meses y la muchacha de la gigantografía se convirtió en mi novia. 11 meses después me estaba casando con ella. Pero lo interesante es esto, que cuando yo la conocí, un día hubo un evento en la iglesia y yo le dije, yo te recojo, Carlita. Aquí el pastor era bien comedido. Yo te recojo. Claro. Y fui a recogerla a la casa y me dice, Sergito, aprovecharemos de llevarlo a mi abuelito porque justo tiene una invitación a predicar en una iglesia. Claro que sí. Y cuando baja del ascensor, ¿quién creen que era el abuelito? El pastor Willy Aliaga. El rector y el profesor que yo había tenido hace muchos años atrás, por los cuales yo había orado por sus nietas. Oré tan fuerte que no solo se convirtió, se volvió mi esposa. Pero cuando yo lo vi me maravillé y ahí descubrí que ella era nieta del pastor Willy Aliaga, un hombre sumamente extraordinario. Y con el tiempo nos casamos. La pastora Esther es su pastora, ustedes la conocen, una mujer extraordinaria. Y bueno, ese es un resumen de nuestra historia. Pero ojo, queridos jóvenes, no es como para que al salir de aquí ustedes digan, sí, pero agarrar revistas. Señor, si tú me preguntaras. No. Esto es Pastor Sergio y Dios. Cada uno escribe su propia historia de amor. Y eso me pasó a mí. Pero fue algo maravilloso. Y
Y Pastor Willy, tuve el privilegio de no solo conocerlo como mi maestro, como un gran predicador, un gran maestro, sino que tuve la oportunidad de compartir con ellos semana por medio, almorzar junto con ellos y conocerlo de cerca, como un padre para sus hijos, como un abuelo para sus nietas, como un amigo, como un consejero. Y realmente vi en él un hombre extraordinario. Y el día de ayer, cuando él partió, el Señor me habló una vez más con esta palabra. Mira a aquellos que han precedido en la fe, aprende de ellos, considera el resultado de la conducta de los pastores e imita su fe. Y pensando en eso, Dios me habló de 7 principios que llegué a admirar mucho en la vida del pastor Willy durante estos últimos meses, que esta noche quiero compartirlos con ustedes, no solo para honrarlo, sino también para que nosotros podamos aprender de un hombre tan extraordinario como es él. Y el primer principio se llama serenidad. Un día llegué a casa y le pregunté, pastor, ¿cuál cree que es el rasgo de carácter más importante en la vida de un ministro de Dios? Él había pastoreado a miles de pastores, representado a mucha gente. Entonces él me miró y me dijo, Sergito, el rasgo más importante se llama serenidad. Y yo me miré, ¿serenidad? Y me dijo, sí, serenidad. ¿Qué es serenidad? Es ser el mismo todo el tiempo. Cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando no la hay, cuando hay riqueza o cuando hay pobreza, ser exactamente el mismo, sin importar las situaciones. Serenidad es la manifestación de un corazón que ha llegado realmente a confiar en Dios, que sabe que las cosas estarán mejor, que saben que las malas noticias, las malas situaciones van a pasar, pero mañana siempre habrá un amanecer. Mañana Dios siempre mostrará que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Serenidad es confiar de que Dios tiene un plan aunque no podemos verlo. Mantenernos de la misma forma cualquiera sea la situación. A lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres con serenidad, como Pablo y Pedro, en medio de la cárcel, en la peor situación que puedes imaginarte. ¿Y sabes qué es lo que ellos tenían en su corazón? Serenidad. Aún con cadenas, alzaron los brazos y empezaron ¿a qué? A adorar a Dios. Eso es serenidad. Esteban, cuando estaban todos a punto de apedrearlo, en vez de enfurecerse, en vez de cuestionarse cómo llegó ahí, en vez de decir, Señor, por tu culpa voy a morir, no, en vez de eso él oró para que fueran perdonados y encomendó su espíritu a Dios. Eso se llama serenidad. Cuando Daniel fue llevado al foso de los leones y fue arrojado allí, y él en ningún momento dudó su fe, en ningún momento se volvió atrás. ¿Sabes qué se llama eso? Serenidad, confianza manifiesta. Pablo, después de se le aparecido Jesucristo mismo en el camino a Patmos, una de las mayores revelaciones, su corazón caminó con Dios. Y tú lo ves luego lleno de conocimiento, levantar más obras que cualquiera otro que se menciona en la Biblia. Pero se mantuvo siempre con serenidad, nunca se volvió altivo, nunca se enorgulleció. Fue el mismo siempre. Eso es serenidad. Proverbios capítulo 16, versículo 15 dice, en la versión de traducción iberoamericana, dice, en la serenidad del rostro de un rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Porque una persona con serenidad, querida iglesia, es una persona confiable. Y si hay un fruto que anhelamos o que deberíamos de anhelar desarrollar, ¿sabes cuál es? Serenidad. Yo vi eso en la vida del pastor Willy, no solo en su enseñanza, sino en su propia vida. Siempre fue el mismo. Cuando estaba en sus mayores tiempos de gloria y cuando estaba postrado en cama, siempre fue el mismo. El mismo amor, la misma humildad, la misma consagración en todo tiempo y en todo momento. Y al que está a tu lado, anhela desarrollar serenidad en tu vida. Porque la serenidad es la manifestación de un corazón
que realmente confía en Dios. En segundo lugar, Dios me habló mucho a través de él acerca de la perseverancia. Hace 5 días atrás, cuando fui a visitarlo, él me dijo así: Sergito, ella estaba hablando muy poco y me dijo: mira, tuve un sueño, o no sé si es una visión, pero se apareció y se paró aquí al lado un ángel del Señor para fortalecerme. Y me dijo así: Willy, sé paciente. Esta leve tribulación que estás viviendo pronto va a pasar. Sé paciente. Al día siguiente, cuando volví a visitarlo, entré en su cuarto, hablamos un poco y antes de irme me dijo: Sergio, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Por lo demás, me esperé encontrarme con mi Señor. Hasta el último momento de su vida, él fue perseverante. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La vida cristiana no es una carrera de velocidad a ver quién llega primero. La vida cristiana es una carrera de perseverancia, de resistencia. Por eso Jesús dijo: el que perseverare hasta el final, no el que iniciara la carrera, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo tenía claridad de la vida cristiana. Él decía: tengo que perseverar, tengo que correr legítimamente esta carrera, no puedo jugar con mi vida espiritual, no vaya a ser que un día yo mismo vaya a ser eliminado, siendo que un día fue heraldo para muchos. Perseverancia. Y Pastor Willy fue un ejemplo de perseverancia. No sé si lograron tener una foto, esta foto de acá. El cáncer había hecho metástasis en los huesos y en la cadera. 2 días antes o un día antes se fracturó parte de la cadera, el fémur. Y mira, yo no sé tú, pero yo no he conocido una persona que con tanto dolor, tanta situación. El médico entró a atenderlo y cuando se estaba yendo su hija Angelita le dijo: papi, ¿quieres que le diga algo más al médico? Y él ahí en la cama le dijo: sí. El médico se acercó y él le dijo: ¿puedo orar por usted? Y ahí en la cama levantó la mano y empezó a orar por el médico. Mi esposa vio cosas como estas toda esta semana, pero en esta oportunidad no logró resistir y agarró y sacó una foto y me dijo: tenía que hacerlo. Porque no puedo creer cómo él, a pesar de la situación que está viviendo, su fe no cambia, su amor por Dios no cambia, su pasión no cambia, su compromiso por predicar no cambia, su llamado no varía. Querida iglesia, hay tanta gente que a la primera prueba quiere abandonar la fe. Entonces, hoy día perdí el trabajo, me enojo con Dios. Me terminó la muchacha, me voy de la iglesia. Alguien no me saludó en la célula, me cambio de célula. Alguien no me llamó, entonces renuncio. Eso se llama perseverancia. Eso se llama fidelidad. Eso se llama compromiso. A pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, nunca rendirse. Y si hay algo que yo puedo rescatar entre las muchas cosas, es justamente eso: perseverancia en todo momento, hasta el final.
ahí en cama, todavía los últimos días antes de partir, seguía predicando, seguía dando consejos, seguía exhortando. Eso es compromiso. Dile al que está a tu lado, la vida cristiana se trata de perseverancia. Y espero que ese ejemplo los inspire a ustedes, tanto como nos ha inspirado a nosotros. Tercer rasgo de carácter que me ministró mucho este tiempo fue su fe. Una fe inquebrantable. Una fe que no pudo ser doblegada por la prueba. Una fe que se mantuvo siempre firme, siempre fuerte. Es más, recuerdo que hablamos y él me dijo, Sergio, sigue orando por toda mi familia. Y yo le dije, pastor, claro que sí. Y me dijo, yo recibí una promesa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo le dije, pastor, usted sabe que Dios va a cumplir. Y él me dijo, yo tengo la seguridad de que así va a ser. Tal vez no lo vea yo, pero sé que así va a ser. Yo recuerdo que le dije, mira, pastor, acuérdese de Abraham. Dios le dio la promesa de ser padre de multitudes y él murió con Isaac, uno. Quizás no vio en ese momento la promesa, pero yo te pregunto a ti, ¿se cumplió o no se cumplió la promesa? Porque Dios nunca falta sus promesas. Y aún hasta el último día de su muerte, Él se mantuvo firme en la fe. ¿Sabes qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú todavía no ves. Eso es realmente fe. Tener la confianza que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Y hemos sido todos llamados a tener esa fe. Pastor, ¿y cómo la alcanzo? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Mientras más estudies la palabra, más conozcas a Dios, tu fe siempre irá en aumento. Cuarto rasgo de carácter que ministró mi vida fue influencia. Mateo 5:14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pastor Willy Aliaga fue como esa luz. Supo estar en lugares donde pudo resplandecer y alumbrar a muchos para que a través de esas obras conocieran la gloria de Dios. Y querida iglesia, nosotros hemos sido llamados a ser luz, a ser personas de influencia en el lugar donde estemos. Tú puedes presentar el carácter de Cristo con tus acciones, con tus decisiones, con lo que haces. Una de las últimas cosas que levantó el pastor fue una fundación para ayudar a niños, para ayudar a familias. En la zona fue tan impactada por la obra que hacía la iglesia, que la misma zona comenzó a reconocerla, a invitar a los pastores de la iglesia que fueran a actividades de por ahí, porque empezaron a rescatar a los alcohólicos, empezaron a restaurar a las personas, a ayudar a los niños, una obra preciosa. Hemos sido llamados a hacer luz, y una luz no se puede esconder debajo del techo de una iglesia. Una luz tiene que resplandecer. Y como dice la Biblia, resplandecer tanto que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos ido a obedecer a Dios de tal manera que impactemos nuestra sociedad también. Y eso es algo que rescato de la vida del pastor Willy. Fue una persona de influencia. Fue una persona que se atrevió a hacer la voluntad de Dios para bendecir a otros. Y los desafío a que hagan lo mismo, a que sigamos haciendo lo mismo. Amén. En quinto lugar, otra área de su carácter que me impactó fue la humildad.
La Biblia dice en el Salmo 147:6, Jehová exalta a los humildes, pero humilla a los impíos hasta la tierra. Un rasgo de carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, ¿sabes cuál es? La humildad. Y mientras Dios más te use, tienes que aprender a ser más humilde. Qué triste es ver una persona que apenas hace algo y ya se cree el último Juan el Bautista en el desierto, ¿no? La unción andando, casi que no me toquen porque me desgasto. Pero Pastor Willy, siendo un hombre de tanto renombre, era un hombre tan humilde, un hombre tan accesible, una característica preciosa. Y ahí va otro ejemplo para todos. Mientras más Dios nos levante, más humildes tenemos que aprender a ser. Porque nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Nosotros debemos reflejar la conducta de Jesús. Por eso, mira, yo no sé quién eres tú, pero mientras Dios más te levante, toma ese ejemplo y aprende a ser cada vez más humilde. Porque Dios exalta a quienes, a los humildes. Mas el orgullo y la soberbia, dice la palabra, es el principio ¿de qué? De la caída. En sexto lugar, algo que me impactó mucho fue la alegría. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Y sabes, el gozo del cual habla la Biblia no es un gozo que depende de las situaciones de la vida. Es un gozo interno que depende de tu relación con Dios. El fruto del gozo del cual habla la Biblia no tiene que ver con tu entorno. El gozo que el Espíritu produce en tu vida tiene que ver con una certeza en la confianza de quién es Dios y de lo que Él hace, que te lleva, a pesar de las circunstancias, a tener contentamiento, a estar con gozo interno en tu corazón. Y eso es algo que Pastor Willy nunca perdió. Es más, en medio de la enfermedad, hacía bromas y hacía reír a la familia. Yo creo con mi esposa que a ratos los veía tristes y salía con una de esas para sacar una sonrisa a todos. Una de esas fue hace unos días que vinieron los hermanos. Mi esposa me cuenta que entonces le dijo a Angelita, Angelita, ¿por qué no me dijiste que los hermanos iban a venir? Ay, papi, pero no, es que no me has llevado a la peluquería. Y Angelita le dice, pero papi, te he llevado, hasta te han cortado el bigote. Ay, le dice, ¿ves? Y ahora cuando me presente allá arriba, Pedro no me va a reconocer. Y en medio de su situación, bromeaba. Entró la otra hija o hermana, creo, y que se quería parar y le dijo, no, Willy, no te puedes parar. Y la miró y le dijo, nunca le digas a un boliviano que no puede. Y se puso a bromear, sacándole una sonrisa. Eso se llama gozo. A pesar de la adversidad, él estaba internamente en su corazón gozoso, feliz, podía hacer una broma, porque su seguridad estaba puesta en el Señor. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender a imitar. Amén. Finalmente, consagración. Juan 15:5 dice, Jesús, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero si permanecemos en Él, ¿qué hacemos? Llevamos mucho fruto. Y si hay algo que yo vi en Él durante todos los años que lo conocí, fue vivir esta palabra con una vida de consagración, haciendo de su vida espiritual su máxima prioridad. Hasta mañana habló uno de los ejecutivos de la iglesia y él decía, durante todos los años que Pastor Willy ha sido presidente de la institución, siempre que se tenía que tomar una decisión, él decía, vamos a parar un momento, separemos un tiempo de oración y después tomaremos una decisión. Siempre separaba tiempo para orar, nunca se apresuraba, vivía dependiendo de Dios. Vivía buscando hacer la voluntad del Padre. Y creo que eso es algo digno de imitar. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a consagrarnos a Él, a servirle. Consagración, entrega total.
en 52 años de ministerio, nunca fue disciplinado por un mal comportamiento, por un pecado oculto, jamás. ¿Por qué? Porque se consagró a Dios, porque hizo de su comunión su máxima prioridad. Ahí se cumple lo que dice una de las epístolas, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída hasta su venida. Pero ¿cómo se logra esto? Con una vida ¿de qué? De consagración. Amén. Podría pasar toda la noche hablando de las enseñanzas preciosas que podemos rescatar de la vida de un hombre que le sirvió a Dios y que modeló el Evangelio, no solo en prédica, sino con su propia vida. Pero como su pastor quería presentarles estos 7 rasgos de carácter que me inspiraron, porque estoy seguro que también los va a inspirar a ustedes. Y el apóstol Pablo dijo, miren a sus pastores, consideren el resultado de su conducta y aprendan a imitar su fe. Proverbios 27 dice así, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Yo creo que la mayor herencia que él ha dejado ha sido un legado para toda la familia. Todos con la certeza de saber dónde está ahora el pastor Willy Aliaga, un hombre que caminó con Dios como Enoc y Dios se lo llevó. Él no está muerto, él vive en Cristo. Él ha corrido ha peleado la buena batalla de la fe, ha corrido la carrera y ha vencido. Como dice el apóstol Pablo, ahora simplemente le queda reservada esa corona de justicia. Primera Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él les dará una corona incorruptible. Yo tuve una especie de visión o imaginación, no sabría cómo decirlo. Hace 2 días, cuando me enteré la noticia, me puse a orar en casa y vi algo. Y ahora antes de subir al púlpito se me acerca Armando Balcácer y me dice, pastor, él fue hoy día a ministrar la alabanza al servicio de acción de gracias y me dice, pastor, no va a creer, pero antes de que empiece a cantar tuve una visión, no sé qué vi, me dice, pero vi esto y fue exactamente lo mismo que yo vi. Ese día cuando lloraba por él, yo vi como 2 columnas inmensas de luz, como un pasillo gigante. Y me lo imaginaba al pastor Willy entrar por ella y mientras caminaba escuchar. Y toda una nube de testigos, de ángeles, recibiéndolo con un aplauso y diciéndole, bien, buen siervo fiel, has sido fiel. Y me lo imaginaba él entrar y escuchar, recibiéndolo. La verdadera recompensa de un cristiano y de un hombre de Dios no es en esta tierra, es en el reino de los cielos. Y él supo dónde poner sus ojos. Él nunca esperó mucho en esta tierra. Nunca se centró en grandes cosas. Llevó una vida sumamente normal. Pero cuánta riqueza no acumuló en los cielos. Y estoy seguro que él está gozando de ellas, porque Dios es poderoso. Amén. Sigamos su ejemplo para que un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros también podamos escuchar de parte de Dios, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.